Bueno, espero que ya se esté viendo y que me estén escuchando bien. Entonces voy a iniciar, ya me presentaron, voy a ir brincando un poco esto de la presentación porque hay mucha información que abordar. Este es un tema difícil en el sentido de que hay mucha historia, hay mucha información para abordar y tengo tiempo para hacerlo. Vamos a ir un poco rápido y de todas formas, si quedan dudas o comentarios, pues al final trataré de resolverlos. Pero bueno, la psicopatología es algo que le interesa a mucha gente, no solo a los psicólogos o a los psiquiatras, a mucha gente. En el sentido cotidiano se habla acerca de esto y tratamos de dar explicaciones del por qué la gente se comporta o otros, ¿no? Bueno, el problema de la psicopatología es ya bastante antiguo, pero cuando tratamos de ver investigación científica o tecnológica al respecto, nos vamos a dar cuenta que hay estudios desde diferentes disciplinas, desde diferentes enfoques. E incluso vamos a ver que los autores pueden entender distintas cosas por psicopatología, incluso al punto de que hay autores, investigadores, que fomentan o promueven el uso, el desuso de este término, que ya no se hable de psicopatología, ¿no? Hoy vamos a estar viendo un poco de estas razones. Pero bueno, ante esta confusión, ante estos desacuerdos, siempre es necesario iniciar por la base, ¿no? ¿A qué nos estamos tratando de referir con esto? Psicopatología, vemos que es pues la unión de dos palabras, psico de psique, alma, mente, de lo psicológico. Solo con esta parte podríamos entrar en muchísimos problemas, en muchísimos debates, pero independiente de cómo hablar de algo que delimita este campo. Sí es psicopatología, pero hablando acerca de a eso que nos referimos con los psique, los psico, perdón, Disculpe, la psique, el disculpe, alma, doctor. lo que sea. Está Perdone que le interrumpa. delimitadamente. Porque, Este, ¿sí? perdone que le interrumpa, pero se traba un poquito. ¿Le parece si desactiva por un momento su cámara para que se pueda emitir de mejor manera el audio? Porque sí se entrecorta la comunicación un poco. Ok, muy bien, claro. Listo. Bueno, Mil de gracias. todas formas, ahorita lo importante es la diapositiva, ¿no? Bueno, entonces les iba comentando, sí vamos a hablar de psicopatología, que al menos en términos generales, cuando nos enfocamos a esa parte de patologías y tomamos pues el concepto que es más común, no nos vamos a ponernos a pelear ahorita sobre cuáles son los distintos conceptos, pero el más común de patología es un conjunto de síntomas de una enfermedad. Es decir, estamos hablando de que a eso a lo que nos referimos con lo psicológico se encuentra enfermo, supuestamente. El problema inicia desde aquí, cuando vemos la definición de enfermedad, que es un estado producido en un ser vivo por la alteración de la función de uno de sus órganos o de todo el organismo, vamos a empezar a ver contradicciones y problemas. Estas contradicciones y problemas las vamos a identificar a lo largo de esta exposición. Hay que dejar en claro que
algunas cosas, algunas advertencias, ¿no? Vamos a trabajar o vamos a tratar dos posturas en términos globales. Una postura tradicional que nos dice que eso que se enferma es la mente, y otra postura que es la dominante actualmente que nos dice que eso que se enferma es el cerebro. Vamos a dividirlo en estas dos secciones. Advertencias también antes de iniciar. Muchas veces cuando se hace una reflexión crítica acerca de estos temas, se pone como objetivo a la psiquiatría y únicamente a la psiquiatría. Esa no es mi intención, aunque la psiquiatría también pueda ir dentro de estas críticas o verse afectada dentro de estas críticas. Pero mucho de lo que hacemos en psicología y de cómo es que el psicólogo y otros profesionales, otros científicos también, explican el comportamiento cae dentro de esas críticas. Entonces, no es solo para la psiquiatría. Es muy común que cuando se hable de esto, se critique el modelo médico. Y esa no es mi intención. El modelo médico ha sido muy para explicar las enfermedades, ha sido muy exitoso. La cuestión es cuando abordamos o cuando pasamos a la parte de lo psicológico, cuando nos interesa lo psicológico. ¿Sí? Bueno, también otra advertencia es que todas estas críticas van a ir hacia ese modelo explicativo que toma al comportamiento como un síntoma de algo. Puede ser de cualquier cosa. Vamos a ver muchos ejemplos en psicología, en psicoanálisis. Por ejemplo, decir que la persona está deprimida porque tiene baja autoestima, o que la persona está deprimida porque tiene un conflicto inconsciente, o que la persona está deprimida porque está traumado su niño interno, o que la persona está deprimida porque tiene un desequilibrio en el lóbulo prefrontal. Todas estas críticas van a van a dirigirse a las explicaciones que utilicen esta forma de causalidad, si quieren llamarlo así. Si cambiamos nuestro modelo explicativo, las críticas que vamos a ver aquí ya no tendrían validez, ya no serían al menos sensatas, ¿no? O congruentes. Bueno, entonces aquí está el diagrama, el dibujo, que creo que queda muy bien. Podríamos ver al cerebro como el que causa las cosas, o a la mente que está alrededor, esa estela, que es como algo mágico, que causa el comportamiento. Vamos a empezar entonces con la parte tradicional. El primer intento por tratar de clasificar las enfermedades mentales, hoy en día trastornos psiquiátricos, fue desarrollado por Kraepelin en 1883. Desde aquí vamos a empezar a ver ciertos problemas, que repito, no es solo enfocado a la psiquiatría. La gran mayoría de los psicólogos hacemos esto. Nosotros observamos el comportamiento de las personas. A partir de esta observación, generamos ciertas categorías, abstraemos ciertas características que comparten las personas. Y eso está muy bien, es parte de generar el conocimiento. En particular, si estamos tratando de hacer conocimiento científico, de generar conocimiento científico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo viene el problema? Cuando posteriormente, en otro momento, comenzamos a usar la etiqueta, es decir, ese nombre que surgió del comportamiento para explicar el mismo comportamiento. Allá empezamos a caer en contradicciones. Vemos incluso los que tengan buen ojo crítico, se podrían ya empezar a dar cuenta que esto nos va a llevar a un círculo vicioso. ¿Sí? Lo que surge del comportamiento, después lo usamos para explicar el comportamiento. Esta problemática se puede ir haciendo cada vez más compleja.
y se han identificado muchos errores lógicos dentro de esto, como explicaciones circulares, por ejemplo, pero todo a lo que nos lleva a esto es que las explicaciones que damos desde esta perspectiva o a partir de este problema original que ya vimos, es que son explicaciones que no sirven, son explicaciones que no explican, digámoslo así. El ejemplo más claro es cuando nosotros llegamos con el psicoterapeuta, con el psicólogo, con el psiquiatra, y le preguntamos, bueno, esta persona que es mi familiar tiene cierto comportamiento. Incluso ya es tan común que muchos ya utilizan algunas de estas etiquetas. Pero bueno, le preguntamos al psicoterapeuta, ¿qué padece esta persona? Nos dice depresión. Le preguntamos, ¿cómo sabe usted eso? Nos responde el psicoterapeuta, por su comportamiento. ¿Qué causa este comportamiento? Le preguntamos al psicoterapeuta y nos responde la depresión. Se cortó las venas porque tenía depresión. Si se dan cuenta, eso no explica nada, no nos da una explicación. Si al caso, y ese sí es una utilidad que podríamos ver a este tipo de etiquetas y diagnósticos, nos podría ayudar a clasificar, a describir, a comunicarnos entre profesionales, pero para explicar, al menos de esta forma, no. ¿Sí? Bueno, y aquí podríamos ver adentro varios otros problemas, como por ejemplo una explicación circular, la vemos desde aquí, en la que la depresión nos lleva a la depresión otra vez. El segundo cuadrito y el último, donde dice depresión. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Donde además empieza a volverse más problemático esto, porque empiezan a surgir y a surgir y a surgir muchas etiquetas, muchas formas de tratar no solo de catalogar el comportamiento, sino, como ya vimos, de explicarlo después. Que se tuvo una fe excesiva en los síntomas. En ese entonces se había identificado mucho éxito entre los médicos para poder encontrar relaciones, y eso ya es en medicina, relaciones entre ciertos agentes causales y los síntomas, como por ejemplo el VIH y el SIDA, ¿no? Fue tal el éxito de los médicos que posteriormente pudieron comenzar a hacer diagnósticos a partir únicamente de los síntomas, sin necesidad de identificar al agente causal. Y eso está muy bien. La investigación nos demuestra que pues es bastante certero ese tipo de diagnóstico médico. El problema viene cuando empezamos a hablar del comportamiento y tomamos ciertas formas del comportamiento como si fueran síntomas, sin conocer el agente causal. Allá viene el primer problema. Se cree que las mismas formas del comportamiento revelan un mismo agente causal, aunque no conozcamos este. Un poco similar a como lo hicieron ya lo hacían los médicos antes, ¿no? Para hablar de agentes causales. La diferencia es que allá, al hablar de una enfermedad, obligatoriamente por definición tiene que haber un agente causal fisiológico. Bueno, ese es el problema al hablar de ya problemas psicológicos o trastornos psiquiátricos, como le quieran decir. Tuvimos mucha fe en los síntomas. Veíamos síntomas parecidos y creíamos que estos eran producidos por la misma causa, el mismo agente causal, aunque no lo conociéramos. Esto nos lleva
a una crítica muy básica y muy clara. Esta forma de encontrar, digámoslo así, la supuesta enfermedad, la supuesta patología, para eso psico, está basado en las formas. Pero las formas, para este punto, al menos al hablar de lo psico, de lo psicológico, de lo mental, no son confiables. Por ejemplo, a la izquierda podemos ver a una persona que consume alcohol y que muchos podrían catalogar incluso ya de enfermo, como dicen que el alcoholismo es una enfermedad. Pero esa forma de comportamiento, esa forma también la comparte el sacerdote que toma alcohol en la misa, durante la misa. Ya esta no la catalogamos como enfermedad. Muchos podrían decir, bueno, pero es que es la cantidad. Podría parecer una respuesta, pero vamos a ver que no. Con los asesinatos, por ejemplo, un solo asesinato a robar un banco, como vemos en la izquierda, sería catalogado ya malo. Pero en la guerra podrías matar a cientos de personas, cientos de personas, y cuando regreses a tu país o sigas en tu país, no solo no te cataloguen como alguien enfermo, sino que además te consideren un héroe. Misma forma, pero al menos a nivel ya psicológico el significado no es el mismo. ¿Sí? Una de las grandes problemáticas que tenemos aquí también es que cuando ya estamos hablando de, por ejemplo, psicología o psiquiatría, se supone ya deberíamos estar hablando en un nivel técnico diferente al que usan las personas, a los legos, al lenguaje cotidiano. Se supone ya deberíamos de estar usando un lenguaje especializado. ¿Por qué supondríamos esto? Por el siguiente ejemplo. Cuando una persona que no es un científico, no es un investigador, está tomando el camión o el microbús, el tren, está en el transporte público, podría conocer a alguien y por determinado evento que acaba de pasar, estén platicando y la otra persona diga, la sociedad está enferma. Quizá por un evento que les acaba de pasar, de que quería entrar una persona adulta mayor y no la dejaron porque otros tenían prisa, etcétera, etcétera. Y al momento de decirnos esto, la sociedad está enferma, el otro investigador lo entiende y dice sí, lamentablemente sí, la sociedad está enferma. ¿No? Si lo dejamos hasta allá y entendemos que es solo una comunicación entre dos personas y que se entendieron, no hay ningún problema. ¿Cuál sería el problema? Sería si ese científico, en este caso el hombre que vemos en la foto, se toma ese lenguaje como si fuera el de su disciplina, como si fuera el que va a emplear para hacer investigación. Y entonces que diga, no, pues yo voy a descubrir el virus que mantiene enferma a la sociedad. ¿Mm? Allí empezamos a ver problemas. Se toma a la metáfora como objeto de estudio. Y esto nos lleva a muchos problemas. Tal vez al hablar de la sociedad sea más sencillo entender esto. Pero si nos damos cuenta para lo psicológico, queda exactamente la misma crítica. Se cumple lo mismo. Muchas veces cuando decimos que alguien está enfermo o tiene una patología en términos mentales o psicológicos, estamos hablando en términos metafóricos. El problema es que tú como psicólogo, como investigador, te compres ese problema y lo quieras investigar científicamente. ¿Sí? Bueno,
Otra de las grandes problemáticas es cómo muchas veces tratamos de explicar los fenómenos mentales, los fenómenos psicológicos. Actualmente es muy común decir, por ejemplo, que lo único que podemos conocer son nuestras percepciones, nuestros qualia. La clásica de que cada quien construye su propia realidad, porque la realidad se construye en la mente. De aceptar eso, negamos de principio la posibilidad de conocer a otras personas. ¿Por qué? Porque si yo solo puedo conocer mis percepciones, la otra persona solo puede conocer sus percepciones. Y ella conoce sus percepciones de mí y yo conozco mis percepciones de ella. Pero nunca sus percepciones, porque solo puedo conocer mis percepciones. Eso nos mantiene, digámoslo así, como en un encapsulamiento teórico en el que nunca podríamos saber si la mente de la otra persona está enferma o no. Uno de los grandes problemas para la psicología actual, la psicología subjetivista, y esto se cumple no solo para el tema de psicopatología, sino para todos. Finalmente, ya con esta postura tradicional, la de la mente como tal, podemos ver un montón de estudios, tanto antiguos como actuales, y aquí solo les presento algunos, si ustedes buscan salen más, donde se pone en duda tanto la validez como la confiabilidad de este tipo de aproximaciones a los problemas psicológicos. Sin embargo, yo creo que el problema más grave de todos estos es la ausencia de marco teórico. Cuando nosotros, les pongo este ejemplo, cuando nosotros tratamos de explicar el comportamiento diciendo que la persona tiene depresión o que la persona tiene ansiedad, es que esa persona consume alcohol porque tiene ansiedad, no estamos explicando a qué nos referimos con lo psicológico, ni siquiera con ansiedad en la mayoría de los casos. Y si es ansiedad, ¿por qué es psicológica esa ansiedad? ¿Por qué es un fenómeno psicológico y no otra cosa? No contamos con un marco teórico para hablar de lo psicológico sobre esto. ¿Sí? Ese es un problema, como les repito, no tanto de la psiquiatría, aunque igual, pero más bien es de la psicología. Ya luego nos vemos muy críticos de la psiquiatría, pero nosotros estamos igual o peor. Pero bueno, ya después en términos generales vamos a ver que incluso el título que yo puse para esta presentación tiene críticas y lo puse a propósito porque para demostrarlo, ¿no? Cuando hablamos de qué es lo normal, qué es lo anormal, no estamos hablando en términos de bueno o malo. Estamos hablando en términos de qué es típico y qué es atípico. Pero tenemos la clásica, que ya muchos deben de conocer, si estamos aquí interactuando entre ya licenciados, los estudios sobre inteligencia, donde vemos que la gran mayoría se aproxima a la primera desviación estándar en lo que respecta a su coeficiente intelectual, y ya después vamos a ver casos en los extremos, en las puntas, en las colas de la izquierda y de la derecha, donde vemos pocos casos, donde hay personas con coeficientes intelectuales bajos y del otro lado con coeficientes intelectuales altos. Pero si se dan cuenta, el ser anormal no es que seas más o menos inteligente como algo positivo o negativo.
¿sí? Es más bien de típico y atípico. Debido a esto, se han tratado de generar otros conceptos, como degenerado, inadaptado, desajustado. Han sido varios a lo largo de la historia, pero vamos a estar viendo que independientemente de cómo le querramos decir, desajustado, desadaptado, al menos al hablar de en términos humanos, sociales, lo que está detrás o está de fondo no es tanto si tu comportamiento es típico o atípico, sino es si tu comportamiento es incorrecto para alguien o correcto. Eso es lo que vamos a estar viendo y en un momento vamos a platicar acerca de esto cuando lleguemos a la propuesta, cómo es que lo abordan actualmente los conductistas. Bueno, ahora pasamos a la postura dominante, que es la que está más de moda ahorita, que es la de el cerebro como la causa o el agente de la psicopatología. Aquí vamos a ver todavía más enfocado, más enfocada la atención, una influencia más importante de esta historia, de donde vienen los éxitos de la medicina, éxitos grandes de los que dependemos todos nosotros, pero que comienzan a tener problemas al llegar a cierto punto. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Dentro de esta forma en la que explican los médicos las enfermedades, comenzaron a darse ciertos casos en los que se veía comprometido o afectado el sistema nervioso, como en el famoso caso de la sífilis, de las drogas, de las alteraciones cromosómicas, deterioros, accidentes con afectación a nivel neurológico. Y estos diagnósticos han sido bastante exitosos, se utilizan, no hay mucho que criticarles, ¿no? Si al caso son los mismos médicos los que van refinando cada vez más sus prácticas, ¿no? El problema es esto ya cuando se ha identificado la causa a nivel orgánico, fisiológico, deja de ser psicopatología. ¿Podríamos considerar esto psicopatología? Algunos dirán sí. ¿Por qué? Porque lo psicológico es lo cerebral. Pero entonces, si es lo cerebral, pues ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué entonces inventamos el término psicopatología? ¿Cuál sería el sentido? Mejor le llamamos patología nada más, ¿no? Además, el problema viene con que en estos hay agentes causales bien identificados. Esto de nuevo nos dio mucha fe para poder arriesgarnos y decir, bueno, hay ciertos padecimientos de los cuales conozco los síntomas, pero no el agente causal, pero tengo tanta fe en esta forma de explicar que lo voy a aplicar. El problema es que en muchos casos, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de cosas psicológicas, no hay tales causas como tal. Bueno, por eso los signos de interrogación aquí. Y esto es por algo muy sencillo. Estamos tratando de buscar causas biológicas en fenómenos que son causados en términos psicológicos. Por eso se llaman psicológicos, se supone que por eso se debería llamar psicopatología. Un ejemplo de esto, de cómo a veces caemos en estos errores, lo vemos con el clásico error de confundir la correlación con causa. Raleigh y colaboradores
en 1984, cayeron en un error que es muy interesante para los que estudiamos cómo se hace la ciencia. Este estudio ya es antiguo. No nos interesan tanto los resultados o los hallazgos como tal, sino que nos interesa, imagínenselo, estudiar a lo macro, de lejos, lo que hizo este grupo de investigadores, en especial cómo interpretó los datos. Ellos tenían la hipótesis de que los niveles de serotonina afectaban en el estatus de los monos Vervet en la manada, es decir, qué monos eran los alfa y cuáles monos eran los juveniles, qué mono es el dominante, digámoslo así, y el que tiene, que copula con la mayoría de las hembras, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Llegaron, hicieron estudios, midieron los niveles de serotonina en los monos y efectivamente encontraron que los alfa tenían mayor niveles de serotonina. El problema ya es que cuando hablas de correlación no hay fallo, no hay error, hay una correlación y hasta allá. El problema es que en muchas ocasiones comenzamos a hablar en términos de causa y decimos la serotonina genera o promueve la dominancia, el estatus, ¿sí? E incluso ya después se dan otro tipo de explicaciones, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, antes de que pasemos a eso, ¿qué fue lo que pasó? Después continuaron con el estudio y fueron cambiando a los monos. Por ejemplo, si había un mono alfa al que ya habían estudiado, le habían medido los niveles de serotonina, todo lo aislaban, lo retiraban del grupo y lo aislaban. Y lo que vieron esos investigadores es que cuando un juvenil tomaba ese puesto de dominante, poco a poco la serotonina aumentaba sus niveles. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Mm? Y además, al mono que aislaron, que antes era el alfa, sus niveles de serotonina decrementaron. Este problema yo lo ejemplifico cuando doy clases y cosas de este estilo. Imagínense que nosotros hacemos un estudio, queremos saber qué es lo que influye o determina para que las personas sean buenas en las artes marciales. ¿Cuáles son esas variables? No sé si ustedes sepan, pero una parte de las artes marciales importante es el acondicionamiento, donde se debe de golpear muchas veces objetos sólidos para que esto se cree microfracturas en los huesos y se calcifiquen y tu hueso quede más duro. No sé si ustedes han visto, hay videos muy famosos donde algunos peleadores patean y se les rompe la pierna cuando ellos patean. Pues esto es porque no hubo buen acondicionamiento. Bueno, sin embargo, como ustedes ya lo escucharon, este acondicionamiento se va generando conforme entrenamos, ¿sí? Si no entrenamos, si no vamos todos los días y golpeamos ese objeto sólido, no vamos a tener estas calcificaciones. Imagínense que yo como investigador llego y mido el nivel de calcificación en los profesionales de las artes marciales y veo que todos tienen calcificación muy fuerte, huesos muy sólidos. Y entonces digo, lo que causa que seas buen artista marcial es tener huesos duros. Si se dan cuenta, se confunde una correlación con una causa. Es un error muy, muy común. Aquí, ¿qué es la respuesta más lógica, más razonable? Es que es a la inversa.
Las personas disciplinadas, constantes, que practican mucho y que se acondicionan mucho, llegan a ser buenos artistas marciales y por todo ese entrenamiento tienen calcificación en los huesos. Bueno, otro de estos problemas que también vemos cuando hablamos de la relación del sistema nervioso con el comportamiento, lo vamos a seguir viendo aquí. Por ejemplo, cuando decimos que tal nivel de serotonina genera cierto comportamiento psicológico, allá viene el problema, ahorita vamos a hablar de esto, tiene que ver con cómo explicamos las cosas. Vámonos a lo más simple. La gravedad. ¿Podemos predicar gravedad de un objeto aislado? Imagínense, si existiera solo un objeto en el universo, ¿podríamos predicar gravedad de esto? Un físico nos podría decir, no, porque necesitamos que la masa de otro cuerpo que atraiga la fuerza, independientemente de eso. En términos sencillos de lógica, no se podría. ¿Por qué? Porque toda gravedad es de dos cuerpos. Necesitamos uno que se vea cómo se acerca a otro. Si está uno solo, no se acercaría a nada. No podríamos explicar esto. ¿Sí? Aquí empezamos a ver que es muchas veces para explicar ciertos fenómenos son necesarios al menos dos objetos. Esto incluso pasa a nivel de biología. Tinbergen, muy famoso, etólogo, estudió en el pez espinoso la agresividad. Él se dio cuenta de que lo que licitaba la agresión en los machos de esta especie era un estímulo en particular. Él se dedicó a ir creando estímulos similares al pez espinoso y los iba introduciendo en las peceras hasta que se dio cuenta de qué era la clave, cuál era la clave que elicitaba o producía la agresividad en esos peces. ¿Sí? Y se dio cuenta de que aquí en la parte de abajo del pez que están viendo ahora, esa es como que lo necesario, lo mínimo para que el pez sea agresivo. En especial esa parte roja. Bueno, aquí nos tendríamos que preguntar, ¿este comportamiento agresivo se podría presentar sin el estímulo? No, no se podría. Es parecido a lo que hablábamos de la gravedad. ¿Podríamos hablar de agresividad sin ese estímulo? No, es necesario los dos. Pasemos ahora a lo más complejo. A nivel social, un fenómeno de los más simples al hablar a nivel social, podríamos tomarlo como un pacto, como un convenio, un pacto entre personas. Allá está la imagen, ¿no? Este pacto podría generarse con un solo individuo, en un solo individuo. No, no tendría ni siquiera sentido. Muchos podrían decir, bueno, pero es que yo puedo hacer un pacto conmigo mismo. Pero para hacer ese pacto, tendrías que haber necesitado toda una sociedad, o al menos una familia, que te eduque y te entrene para hablar y poder hacer pactos. Una persona por sí sola no puede hacer pactos. Un bebé de los niños salvajes, no pueden llegar a hacer pactos por sí solos, a pesar de que tengan cerebro. Ya empezamos a ver los problemas. Ahora con respecto a lo psicológico, aquí estamos en lo social, en lo psicológico. Imaginemos a dos bebés.
gemelos idénticos. ¿Sí? A uno de estos yo lo pongo en su cuna y le presento unas llaves, las llaves con las que entro a mi casa, las sueno y después le doy su biberón. Y así muchas veces le sueno las llaves y le doy el biberón, digamos, a este niño de la izquierda. Y al otro niño de la izquierda, en otra cuna, le sueno las mismas llaves, pero después de sonar las llaves le grito muy fuerte cerca de él. Y así muchas veces. Imagínense que hacemos esto durante una semana. Ya después me acerco al bebé, incluso los pongo a los dos juntos y les sueno las llaves. ¿Qué va a pasar? Un bebé, lo más seguro es que sonríe y se acerque a las llaves, al que le dieron la mamila o el biberón después. Mientras que el otro, lo más seguro es que rechace las llaves y se ponga a llorar. Si se dieron cuenta, si ustedes únicamente toman ese último fragmento del que les estoy hablando, de las llaves sonando y los dos bebés, uno riendo y el otro llorando, no pueden explicar el fenómeno solo con las llaves, ni siquiera con las llaves y el cerebro de los gemelos idénticos. Vemos que lo que sí se puede cumplir para el nivel biológico, donde un estímulo y el organismo son suficientes para generar una respuesta, a nivel psicológico no. Aunque tengan una base orgánica muy similar a estos bebés y se estén enfrentando al mismo estímulo. La historia es la que genera la diferencia. Otra de las grandes problemáticas que vemos en la postura dominante es la de confundir la intervención con la prueba teórica. Imagínense esto. Nosotros le enseñamos a escribir a un niño durante, vamos a suponer, 3 meses haya tomado para que aprenda a escribir. ¿Sí? Y ya después de esos 3 meses, ya que aprendió a escribir, que yo creo que todos estaríamos de acuerdo con que aprender a escribir es un fenómeno psicológico, ¿sí? Vamos con un martillo y le rompemos los huesos de esa mano. Le rompemos sus huesos, aquí está la radiografía, y le damos el lápiz y le decimos escribe. ¿Va a escribir esa persona? No. Y no habría ningún problema hasta aquí. Empiezan los problemas si alguien diría, por ejemplo, que la persona no escribe porque los huesos son la causa de que haya aprendido a escribir. La causa de ese comportamiento psicológico está en los huesos. Ahorita ustedes van a decir, ay, eso es tonto, nadie dice eso. Pero vamos a ver la misma explicación a otro nivel, con las lobotomías. Una persona muy agresiva, que ya intentaron todo y no se puede más. Y esto, vean historia de la lobotomía y van a ver que sí se practicó y que fue muy famoso algún tiempo. Entonces nosotros practicamos la lobotomía, insertamos pues esa aguja, era una aguja, para afectar cierta parte del lóbulo prefrontal y después vemos que la persona ya no agrede. Y decimos, ¿vis? Esa agresividad era causada por el cerebro. Si se dan cuenta es exactamente la misma explicación. Lo único que cambia es el lugar que dañamos. Y eso podríamos continuarlo con las intervenciones donde se hace una manga gástrica porque una persona come en exceso. Hacen la operación, la persona deja de comer en exceso,
Entonces, si seguimos esta lógica de que la agresividad era causada o se alojaba en el cerebro, pues fácilmente podríamos decir que ese hábito de comer en exceso se encontraba en el estómago y fue allá donde se intervino. Y si se dan cuenta, es la misma explicación para muchos psicofármacos. Ahora bien, aquí hay que hacer una otra advertencia. Esto es problemático a nivel teórico, cuando tratamos de explicar las cosas. A nivel tecnológico, no. Si funciona, pues qué bueno y que siga funcionando y vamos a aprovecharlo. Y si un psicofármaco funciona, pues vamos a seguir usándolo. Y si la manga gástrica funciona, pues vamos a seguir utilizándola. El problema no es en contra de estas herramientas o estas tecnologías. El problema es cuando cometemos errores en la explicación. Es a nivel teórico. Otro problema muy famoso es el de la paradoja del homúnculo o del maniquí. Si nosotros decimos que el cerebro causa el comportamiento anormal o patológico, en realidad tendríamos que explicar a su vez qué es lo que causa que ese cerebro cause ese comportamiento patológico. Se vuelve un ciclo sin fin. Por eso se llama del homúnculo o del maniquí, porque antes se creía que era un duendecito o un hombrecito, que era el que jalaba los cables para que nosotros nos comportáramos como un títere. Pero entonces, ¿y quién jala los cables de ese hombrecito? Ustedes dirán, ay, pero ya nadie cree esto, es muy tonto creer esto. Vamos a ver, hace poco se hizo viral se hizo viral un video sobre la rata zombie, que por fin lograron controlar la mente de una rata, donde se le instaló un electrodo que estimulaba, creo que, si no me equivoco, la amígdala, si no me equivoco, y esto generaba que la rata sea agresiva. El problema es esto. Cuando nosotros a la rata, vamos a suponer, cuando hablábamos del pez aquí, que le presentábamos un estímulo y este estímulo elicitaba la agresividad, no decíamos cosas como que, ay, controlan la mente de ese pez. Ya es un pez zombie, ya controlaron la mente. Pues aquí con la rata no pasa nada diferente. Se sustituye un estímulo, como en el caso del pez, es solo que ahora es un estímulo que llega por medio de los electrodos, que afecta directamente, pero siempre el cerebro depende de estos estímulos para reaccionar, o en términos más claros, para mediar. Y esto es solo el problema de la explicación. Aparte, habría que ver cuestiones metodológicas, como que la rata, si veíamos el video, no tenía nada más que hacer, que estaba allá un muñeco y atacar al muñeco. No habían otras cosas que hacer. Pero bueno. Otro de los grandes problemas de la postura dominante es cuando se empieza a hablar de plasticidad. Y aquí ya nos hacemos un harakiri todos, ya no sabemos qué está pasando, porque se supone que el cerebro es el que causa el comportamiento desde estas perspectivas, ¿no? Pero vemos un accidente de coche, vamos a suponer, donde se ve comprometida una zona del cerebro que efectivamente, como vemos aquí con la lobotomía, genera ciertas afectaciones a nivel del comportamiento, impide que se presente cierto comportamiento, como cuando tenemos rotos los huesos de la mano y no podemos escribir. Pero ya después vamos a rehabilitación y por medio de la rehabilitación
volvemos a presentar o dominamos otra vez este tipo de habilidades o comportamientos, al menos en cierta medida. Y entonces aquí nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿qué causó esa recuperación? Aquí en la rehabilitación tenemos toda una historia de aprendizaje, de entrenamiento, muy similar a la que veíamos aquí cuando hablábamos de que el niño aprendió a escribir durante 3 meses. 3 meses le tomó. Y aquí tenemos rehabilitación. Entonces, ¿cuál es la causa en este caso? Ese es el problema del, cuando las personas que adoptan ese modelo explicativo de que el cerebro causa el comportamiento patológico, pero también hablan de plasticidad. Se llegan o caen en contradicción, ¿no? Esto igual es muy parecido o es muy común a los casos, no sé si ustedes sepan, de personas que nacieron sin poder ver y cuando se les opera, porque son casos que tienen esta posibilidad, necesitan entrenamiento, tienen que pasar por toda una historia de aprendizaje para percibir. Muchas veces decimos, bueno, es que la percepción es causada por el cerebro. Incluso decimos, no es que el cerebro interpreta las sensaciones. Si es así, ¿qué pasa aquí? ¿La causa es el cerebro o es ese entrenamiento? Muy similar a lo que veíamos aquí. ¿Sí? Y así hay muchas otras problemáticas por esto, de este tipo de explicaciones. La perspectiva conductista, ya se me está acabando el tiempo, la vamos a ver de forma muy superficial, pero ¿qué es lo que nos dicen? La adecuación de cierto comportamiento va a depender del contexto, ya sea del contexto ecológico, del contexto social. Repetimos aquí, a veces tomar alcohol va a ser bien visto, a veces no. Y esto lo vemos a lo largo de la historia, que más que ser problemas de medicina, son problemas morales. El ejemplo más claro es el de la homosexualidad, que hasta el 1982 era considerada una enfermedad. Y de repente, en algún momento, el agente causal, digamos, un supuesto virus, desapareció. Son buenísimos estos científicos que lograron curar esa enfermedad así, de un momento a otro. El problema es de que la homosexualidad nunca fue una enfermedad, nunca lo fue, pero se le llamaba enfermedad. Y así como unas enfermedades desaparecen, otras aparecen. Adicción a los videojuegos. Ay, es que los cables de los videojuegos generan una espora que respiran los niños y eso afecta a su cerebro y se vuelven adictos. Son enfermos porque las adicciones son enfermedades. Y veámoslo del otro lado. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver este tipo de comportamientos como anormales, digámoslo así. Pero actualmente en la humanidad vemos formas de comportamiento contrarias que son consideradas eh, incorrectas, como por ejemplo la monogamia en el pueblo Mosuo, o Mosuo, no sé cómo se pronuncia, pero allá la monogamia es castigada, no se ve bien. Allá actualmente la consideraríamos una psicopatología. Y en la tribu Etoro, esta tribu es de África, este pueblo es de China, el primero que dije. En la tribu Etoro, actualmente, la heterosexualidad es castigada.
es vista como una psicopatología, si le quieren llamar así. La cuestión es eso, que el comportamiento psicológico no enferma, no aplica para ser una enfermedad. Además, para terminar digámoslo así, confirmar que el comportamiento psicológico o mental no enferma, es que si nosotros nos damos cuenta, si empezamos a revisar lecturas, a la gente, cómo habla, a investigadores, nos vamos a dar cuenta que todos los criterios para hablar de psicopatología, entre comillas, no son psicológicos. Por ejemplo, cuando alguien se hace heridas, el cutting, el criterio que nosotros tomamos para decir, ay, tiene una psicopatología, es fisiológico, no es psicológico, se está haciendo heridas. Otro, por ejemplo, el tener sobrepeso. También dolores de cabeza que nos dicen, ay, es por estrés, es psicológico. Podría ser, sí, la explicación podría ser psicológica, pero el criterio que estamos tomando para hablar de esto es fisiológico. Incluso infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Esa persona tiene un problema psicológico porque anda con uno, con otro y ya tiene una enfermedad sexual. ¿Ves? Te lo dije. Esos criterios no son psicológicos. Y por el otro lado, también hay criterios sociales que no son psicológicos, como tal. Como por ejemplo hablar. Es que el niño no habla, ya tiene 3 años y medio y no habla. ¿Por qué eso está mal? Pues porque la sociedad lo está exigiendo. ¿Lo ve mal o lo ve bien? Estudiar. Es que este niño no estudia. ¿Por qué? Pues porque a nivel social eso está mal visto. No trabajar, convivir, por ejemplo. Es que mi hijo no sale de su cuarto, tiene que convivir. ¿Quién te dice que tienes que convivir? Y criterios psicológicos, aquí hay un gran problema. Pueden buscar libros y les puedo apostar que no van a encontrar. Y esto tiene una explicación más teórica, más de fondo. Es que no tenemos una base teórica de lo que es lo psicológico. ¿Cómo podríamos tener criterios acerca de lo psicológico cuando no sabemos qué es lo psicológico? Muy similar a lo que hablábamos al principio de esto. Bueno, entonces desde la perspectiva conductista es que la conducta no puede enfermar. Es la sociedad la que determina si un comportamiento es adecuado o inadecuado. Dentro de esta aproximación, la frustración se ha estudiado como un tipo de comportamiento que en ocasiones y en ciertos contextos es problemático. Estos estudios empezaron con Amsel, eh, realizando experimentos con ratas. Él lo que hacía, de forma muy resumida, lo vamos a ver porque ya se me fue el tiempo, es que exponía a las ratas a una primera fase de condicionamiento continuo, de reforzamiento continuo, perdón. Y después, de forma abrupta, pasaba a una fase de extinción consumatoria. En términos un poco más claros, ¿qué quiere decir esto? La rata, cada vez que presionaba la palanca, se le daba comida en un primer bloque o en una primera fase del experimento. Posteriormente, ya que la rata aprendió y digamos así entre comillas, en términos metafóricos, que la rata ya sabe que al presionar la palanca se le va a dar comida, se le pasaba de forma abrupta
a una fase en la que ya no se le daba comida. Entonces la rata presionaba y ya no caía comida. Esto es documentado por muchos estudios que generan en las ratas conductas agresivas, también evitan los estímulos asociados con la extinción, por ejemplo la palanca, o si pusieron otras luces, por ejemplo, y desorganización conductual. Esto también se ha encontrado en humanos, incluso si ustedes leen un poco acerca de los desarrollos más actuales sobre la teoría de las emociones básicas, la frustración entendida sí es una de las más importantes, de las relacionadas con el enojo. Bueno, entonces, tratando de estudiar, de aprovechar estos desarrollos y estos conocimientos, nosotros actualmente en el laboratorio en el que trabajo, desarrollamos una herramienta que denominamos Amselin, en honor a Amsel. En esta tratamos de hacer algo similar, donde la persona en una primera etapa o fase pueda acceder a la meta, al reforzador, digámoslo así. Y posteriormente pase a una sección que sea, entre comillas, frustrante, ¿no? Que sea imposible obtener el reforzador. Esta herramienta nos permite registrar varias cosas y en términos muy sencillos es esta. Aquí les pongo una imagen. Este es un tipo de videojuego en el que el participante usa el coche negro. Tiene que escapar de las patrullas, no chocar con ellas y al mismo tiempo tiene que ir agarrando las monedas que vemos aquí. Así debe de pasar varias veces el videojuego y en una primera etapa, en la que veíamos aquí de verde, es fácil o relativamente fácil obtener un premio, que eso nosotros como investigadores lo asignamos. Es fácil obtener los puntos necesarios para que al finalizar les demos el premio a los participantes. Y después pasa a otra fase en la que es imposible ya escapar de las patrullas. Literalmente imposible. Por más que intente, la persona no va a poder pasar esta fase. Esto nos permite hacer muchos estudios. Les voy a dar un ejemplo nada más ya para terminar. Vamos a suponer si queremos identificar cuáles son las variables que hagan que una persona sea más tolerante a la frustración. ¿Sí? Esto lo podríamos evidenciar, esa es la parte que a mí me interesa ahorita explicarles. Esto lo podríamos evidenciar por qué tanto esa persona se mantiene jugando en la segunda parte del juego. Es decir, ya perdió muchas veces, pero él sigue. Es muy tolerante. ¿Sí? Y así podríamos hacer muchos estudios acerca de esto. Al ser una herramienta virtual podemos modificar muchas cosas. Qué tan rápido vienen las patrullas, qué tan rápido vienen las monedas, qué tanto valen las monedas, qué tanto de puntos te quitan los policías, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esta es una forma en la que nosotros actualmente estamos estudiando la frustración en particular. Y bueno, al menos de mi parte, sería todo por hoy. Aquí tengo las referencias y mi contacto en dado caso de que necesiten o quieran un poco más de información o quieran preguntarme algo al respecto, con toda confianza.